Buenos días, mi nombre es Antonio Cortijo, vengo de la Universidad de California, aceptando la muy amable invitación del profesor Vicent Martínez. Y voy a hablar sobre uno de los trabajos que tengo actualmente en curso y que se incluye dentro de un proyecto amplio de traducción de la literatura catalana al inglés. Hemos culminado la edición y traducción al inglés con un estudio preliminar de L'Ús Omni de Bernat Metge. También hemos concluido recientemente la traducción junto con el análisis y el estudio preliminar de Fortuna y Prudencia, también de Bernat Metge, y muy probablemente continuaremos con más obras en un futuro. Bueno, como parte de este proyecto general, he analizado, he comparado la obra de L'Ús Omni junto con la Apologia de Bernat Metge con una obra que, a mi entender, se debe necesariamente relacionar con esta obra de Metge, que es la Apología Socrática. Me parece que, además de las concomitancias, de las relaciones que me parecen muy claras, que se pueden establecer entre las dos obras además deben entenderse dentro del movimiento humanista, insistiendo una vez más en lo que es otra de las líneas de investigación que he seguido últimamente, y es la de la afirmación rotunda de la existencia de un humanismo pleno en la corona de Aragón. Así que, sin más preliminares, voy a dar comienzo a la presentación. El título es L'Ús Omni como apología, metáfora de la sabiduría lectura. En su famosa Apología, Sócrates se lanza a una defensa de sí mismo, de acuerdo, claro, a la versión de Platón de dicho discurso forense, ante las acusaciones de corromper a la juventud y de impiedad que se han vertido contra él. También se le acusa de incitar a los jóvenes atenienses al descreimiento en los dioses de la ciudad y de introducir otros nuevos. El discurso de Platón, se supone, tuvo lugar en el año 399 a.C. y se estructura en tres partes. En todo el discurso, o en los tres discursos para ser exactos, Sócrates construye un argumento en torno a la idea de fidelidad a sí mismo. Los tres discursos se corresponden cronológicamente con el momento anterior al veredicto, el momento posterior a un primer veredicto o sentencia de los jueces, que es de culpabilidad, y el momento posterior a esta sentencia en que se decide el castigo que corresponde a la pena de culpabilidad y que va a ser de muerte por cicuta. Como decía antes, en todo el discurso se estructura, se gira, se le da vueltas a la idea de la fidelidad a uno mismo. Honradez que empuja al filósofo a guardar una dignidad que le impide, entre otras cosas, pedir clemencia a los jueces con argumentos de índole lacrimógena, implorando piedad por su condición de padre y de esposo. El contenido de su discurso se basa en el dictum que presidía la entrada al templo de Apolo Délfico, conócete a ti mismo, nocise autón, que según él, según Sócrates, ha presidido su vida y ha marcado su actuación ante él mismo, ante sus conciudadanos y ante la divinidad. Embarcado en una misión de cariz divino, que es conocer el sentido del oráculo, Sócrates interroga a políticos, artesanos, filósofos, poetas, es decir, al conjunto completo de la sociedad intelectual o de relevancia ateniense del momento, para ver el alcance de la sabiduría que estos detentan o que estos se arrogan, y descubre que son solo impostores que creen ser sabios sin serlo, ya sea por orgullo, por fanfarronería, por equivocación, falsedad o soberbia. En ese momento se determina a no ser como ellos y a no ser falso consigo mismo, siguiendo a la vez un imperativo personal y divino. Varios son los temas que se destilan por entre las páginas de la Apología y que me resultan ahora de interés. En la misma hay un énfasis sobre el ateísmo y la esencia de la muerte o inmortalidad del alma. Una de las dos acusaciones principales contra el filósofo, además de tildarle de corruptor de la juventud, es que enseña una especie de ateísmo, aunque Sócrates insiste en decir que él cree en el mundo espiritual y que no teme a la muerte, sino le preocupa más si su comportamiento en vida es moralmente acertado o reprobable. Dice que el miedo a la muerte es irracional, pues no puede saberse a ciencia cierta si es un mal o no. De hecho, si la muerte, dice Sócrates, representa la aniquilación absoluta, no es de temer, pues traerá la supresión final de todas las preocupaciones. Si no lo es y significa un paso de un nivel de existencia a otro, él espera encontrarse tras la muerte con personajes de fama, o héroes ilustres, Hesíodo, Homero, Ulises, etc.,
para, dice, poder continuar manteniendo con ellos el diálogo que el mismo Sócrates había iniciado ya con sus escritos y con sus propias historias, con los de estos autores de la antigüedad. El concepto de inmortalidad que se desprende de las páginas de la Apología consiste en un proceso comunicativo, auspiciado in aeternum y sin solución de continuidad, mediante el diálogo, debate de ideas entre vivos y difuntos. El texto de Sócrates me interesa ahora porque lo quiero poner en relación con l'Usomni de Bernard Meche, para trazar paralelos entre ambos que, a mi entender, han pasado desapercibidos a la crítica. Bernard Meche, en situación semejante a la de Sócrates, acusación y proceso judicial, escribe primero una apología inconclusa que los críticos han interpretado como un adelanto o un boceto primero de su l'Usomni, libro que se erige en defensa de su causa, defensa de su inocencia. Y efectivamente hay razones para pensar que las dos obras responden a la misma iniciativa, la defensa de Meche contra la acusación a que le han sometido los envidiosos por haber instigado la muerte del rey Joan I, y que ha provocado su prisión, sea real o sea ficticia, sea un arresto domiciliario o una estancia en una celda, desde la que, como él mismo nos dice, escribe su sueño. Muchos son los modelos literarios que Meche podía haber tenido para el artificio literario de describirnos una visión consoladora desde la celda. Y sin duda se nos vienen a la mente los casos más paradigmáticos, el de Macrobio en su Somnium Scipionis, el de Boecio en su Consolatio Philosophiae. Estas dos obras sirven de fuente al Usomni, además del artificio de escribir desde la celda habitación que usa Dante o que también usa Petrarca. El mecanismo con el que Meche construye su Usomni consiste en traer a la mente, traer a las páginas de su libro una serie de personajes muertos que se le aparecen y con quienes mantiene una conversación. El espíritu de Joan I, Tiresias y Orfeo. Con ellos va a mantener una conversación que sigue los modelos de los diálogos o debates de índole socrático-platónica, pasados por el tamiz del Cicerón de las Tusculanae Disputationes. Más aún, el modelo quizá más cercano en que Meche se basa es el del Secretum de Petrarca, en que éste mantiene un debate con un San Agustín personaje que sigue a su vez el ejemplo de los guías de Dante en su Divina Comedia a medida que va recorriendo los diferentes círculos. A medida también que la conversación o debate va fluyendo por l'Usomni, aparecen una serie de cuestiones que giran en torno a los temas de la inmortalidad del alma y la existencia de la vida futura, así como sobre el carácter o los vicios de las mujeres y los hombres. Dichos temas sirven al autor para traer a colación, para rebatirlos o para confirmarlos, varios textos de autores clásicos, patrísticos y medievales que constituyen las autoritates de mayor prestigio dentro del movimiento cultural llamado humanismo para el momento en que se escribe la obra, a finales del siglo XIV. Dichas fuentes, vistas ahora a la luz de la apología socrática, quizás también se pueden leer de otro modo. No serían estrictamente autoritates, o por decirlo de otro modo, sin dejar de serlo, deberían leerse como interlocutores, como libros con los que el autor personaje Meche conversa recluido en el silencio y soledad de su habitación celda. Perdón. El proceso humanista de gestación de la cultura se ve así como una conversación con el pasado. Una conversación con los libros en que la lectura se configura como el momento cumbre en el proceso dialéctico de construcción de significado. La muerte se supera de esta manera mediante una supervivencia que se asegura por la transmisión del saber mediante la palabra escrita y oral, mediante el proceso del aprendizaje, del que la lectura resulta un instrumento o parte privilegiada. Sócrates anuncia a su auditorio que está contento con la decisión de los jueces de condenarle a morir, porque una vez muerto va a poder conversar con Orfeo, Museo, Hesíodo, Homero, Palamedes y Áyax, etc. Con los héroes que murieron como consecuencia de juicios injustos, nos dice, comparando sus propios sufrimientos con los de ellos. Meche, de manera parecida, nos indica en su apología cómo se le apareció un personaje llamado Ramón, precisamente en el momento en que estaba tranquilo, descansando y pensando en su habitación. Allí se encontraba no solo, sino en buena compañía, pero no la de los vivos, sino la de los muertos, que les superan en virtud, sabiduría e intelecto y nunca rechazan a aquellos que quieren conversar con ellos o les niegan el fruto de su herencia, sino les invitan incesantemente a disfrutarlo. Estoy citando palabras de la apología. Es decir, estaba en la compañía de los libros, de los autores del pasado.
Las situaciones contextuales que motivan la escritura de la apología socrática y la apología de Mecha son muy similares, como lo es el tono de defensa del diálogo de Lusomni, continuación de dicha apología. Una situación de desesperación producida por una acusación que conlleva el peligro de muerte o encarcelamiento da pie para presentar en escena a personajes que se autodefienden o autojustifican. Las autoridades de los textos funcionan así a nivel de la autodefensa como testigos de cargo, cuya calidad moral y prestigio intelectual sirve para avalar la inocencia de los acusados. Si el hombre está solo en el proceso de aprendizaje-lectura con los libros, esta soledad se convierte en diálogo. Si se quiere, un diálogo sordo o un diálogo en silencio, una metáfora que repiten tanto la apología de Sócrates como Lusomni de Mecha. Analizar Lusomni a la luz de la apología socrática no es un ejercicio baladí. Dejando aparte el paralelo formal entre los títulos de la obra platónica y del anticipo del Lusomni, es decir, de la apología de Mecha, que ya es un detalle, yo creo, harto significativo, entre las dos obras hay una concomitancia de tema. Si nos situamos primero en el contexto vital que da pábulo a las dos obras, se trata de un juicio, en las dos, de un juicio a sus autores en que peligra su vida. Si nos referimos al tono de las composiciones, estas quedan a medio camino entre la defensa y la autoconsolatoria. Si identificamos el tema principal en ambas, se trata de una reflexión sobre la muerte y la inmortalidad que es, en esencia, una disquisición sobre lo que es la esencia intrínseca de la vida. Las dos obras, por último, parecen remansar la angustia vital de sus narradores al hacerles saber que su soledad o su desamparo no son sino una inclusión en una especie de rota mundi de la que participan mediante la comunicación y el diálogo con otros sabios que no son sino quienes han establecido una especial relación entre conocimiento y virtud. Llegados a este punto, es decir, terminada la relación de las semejanzas que me parecen a mí claras desde un punto de vista temático y contextual entre estas dos obras que estoy comparando, la apología de Sócrates y la apología de Mecha, llegamos al asunto más espinoso, que se trataría de probar el conocimiento que Mecha pudiera haber tenido de la apología de Platón. No deja de ser curioso que un libro que aborda el tema de la inmortalidad del alma, siguiendo de cerca los presupuestos del Secretum de Petrarca, reciba el título de apología, como el diálogo homónimo de Platón, también conocido como apología, y en el que precisamente también se acomete la discusión de un tema muy parecido. Tal como se han difundido las obras de Platón, la apología se copió como parte de la primera tetralogía de las 9 que existen, según la estructuración que le dio al corpus platónico Trasilus en la época de Tiberio, en el siglo I después de Cristo, junto con Eutíforo, Crito y Faedo. La obra se nos ha conservado en 31 o 32 manuscritos. Sin embargo, como indica Jane, uno de los grandes estudiosos del humanismo, el método de aprendizaje del griego usado por parte de profesores provenientes del mundo constantinopolitano, y Petrarca tuvo uno en Aviñón, tanto en Aviñón como en Florencia, ya fuera traduciendo palabra a palabra el texto griego sin un estudio previo gramatical, u ofreciendo al estudiante una base gramatical primero, se orientaba a la traducción de fragmentos de las obras de autores como Platón o Plutarco, memorizadas por los estudiantes. Platón, en cualquier caso, fue texto básico de aprendizaje, y no es descabellado pensar que tanto en Aviñón como en Florencia se impartieran clases sobre uno de los diálogos que más impresionaban y siguen impresionando a los lectores, a los estudiantes también, el que pronunció el maestro de Platón, Sócrates, en el juicio en que se le condenó a muerte, precisamente por ejercer la capacidad crítica y la pasión filosófica que motivaba a los humanistas a aprender griego. Del mismo modo que cualquier estudioso del mundo bizantino conocería de memoria algún fragmento de la apología de Platón, podría pensarse que algún fragmento de la misma se pudiera también haber enseñado de manera normal, recurrente, frecuente, a los pupilos italianos que estaban embarcados en la labor de aprender griego. Mecha estuvo en Aviñón en 1395. A su regreso a Barcelona, según Turró, Bernat Metge va arribar amb nous textos, probablement un còdex miscel·lani on hi havia reunits tots aquests textos i que devia anar lligat al nom de Petrarca
i va projectar Apologia i Somni sobre el secreto y el de Remedis. Termino la cita. De este momento, de la primavera del 95, debe datar la redacción de la Apología, según Riquet, aunque Rico ha defendido que el Lusomni es anterior a la misma. En cualquier caso, sea cual sea la precedencia cronológica, nos cabría ahora deliberar sobre de dónde pudo haberle venido a Mecha la idea de darle a su diálogo el título de Apología, en claro remedo del título del diálogo platónico. En el mismo Petrarca podría haber encontrado en Mecha una metáfora semejante sobre leer como equivalente a conversar con los difuntos o conversar con el pasado. En el Secretum, en el Proemium del Secretum de Petrarca, este nos describe su encuentro con Veritas, la cual llama a su vez a San Agustín para que deje el arrobo y la paz de la meditación y acuda a hablar con Petrarca personaje. El narrador nos informa que puso por escrito dicha conversación con el objeto de traerla a la mente, de recrearla cuantas veces volviese a leerla, para encontrar en dicha lectura el consuelo que su audición le produjo, como si recreara la conversación misma. Para Hernán Sánchez Pinillos, todo el Secretum de Petrarca está compuesto sobre la metáfora libro-vida. Cito, San Agustín de Hipona le decía a Francesco Petrarca, cansado de la vida agitada de la ciudad, que su vida era como un libro de su biblioteca, pero un libro que no sabía todavía cómo leer. La metáfora de la cultura como una conversación con los muertos se remonta al oráculo de Delfos, cuando éste aconsejaba a Zenón de Citio asumir el papel de los difuntos. Petrarca insiste en el mismo tema cuando en el prefacio a su De Vita Solitaria ofrece un giro sobre la misma idea, la de la permanencia o inmortalidad de la escritura. Y cierra este prefacio haciendo saber a su dedicatario que en las palabras que siguen, aquel tiene una ventana abierta o una abertura que le permite oír las palabras y el pensamiento de Petrarca según salieron de su boca. Si la metáfora de leer como conversar con los muertos es de raigambre clásica y aparece con frecuencia en Petrarca como consubstancial al pensamiento humanista, el conocimiento de la apología de Sócrates le podría haber venido a Mecha de fuentes también indirectas. Así, Diógenes Laercio, en su Vita Socratis 18, bien conocido en los círculos humanistas, conocido por Mecha, se extiende ampliamente sobre los últimos días del filósofo y sobre el juicio que se le siguió en Atenas, amén de ofrecernos el detalle de que en la Apología de Platón se podía leer el discurso con que el filósofo se defendió de sus acusadores. Valerio Máximo, por otra parte, también fuente de Mecha, había establecido fuente de Mecha en Lusomni, había establecido la conexión entre sapientia y virtus, tal como Sócrates había establecido en su Apología, o Platón en la Apología. Sobre el juicio de Sócrates también se explaya abundantemente el mismo Valerio Máximo, más adelante en el libro sexto, relatando la anécdota espuria de que Lisias escribió una defensa de Sócrates ornada y elocuente que el filósofo se negó a recitar en el juicio. Trae también a colación la dignidad moral de Sócrates, que ni aun en el mismo momento de la muerte le hizo olvidarse de sí mismo. Ahora podemos cerrar el círculo que habíamos abierto al comienzo de estas páginas preguntándonos por la fortuna del término apología en la tradición clásica y patrística. No muy abundante, por lo demás. Quizá entre todas las obras destaca el Apologeticus adversus gentes pro Christianis de Tertuliano, obra en la que Mecha, quizá a través de Petrarca, podría haber encontrado detalles sobre el juicio de Sócrates y sobre la apología platónica. De hecho, son muy numerosas las obras de Tertuliano en que éste se explaya en detalles sobre el tema de la vida y la muerte de Sócrates, y en especial sobre su juicio en Atenas. Referencias a la apología de Sócrates existen, además de en Tertuliano, en Lactancio, fuente también de Mecha, en Lusomni, en su libro segundo del De Origine Erroris, y en el libro tercero del De Falsa Sapientia Philosophorum. Y del mismo autor, de Lactancio, se encuentra un extenso pasaje en el libro tercero de sus Divinarum Institutionum, capítulo 27, de Sócrate ac eius contradictione, así como en su De Ira Dei, en el capítulo primero. San Ambrosio, otra fuente de Mecha, en su De Bono Mortis,
recoge también las palabras finales de la apología platónica en que Sócrates dice ir con gusto a la muerte para dialogar con los mejores, dialogar con los muertos. Entre también otras fuentes de Mecha, el Cronicón de Eusebio, en su prefacio, recuerda que Sócrates no se llamaba a sí mismo sapiens, sino amator sapientia, y en el capítulo 17 del libro segundo de los 7 libros de historias de Paulo Orosio, otra fuente de Mecha, se nos narra de modo explícito el proceso de Sócrates. San Agustín, otra fuente de Mecha, hace referencia al juramento por el perro y por las piedras de Sócrates en su apología, en su obra De Vera Religione. Y hace referencia por extenso a la filosofía socrática en su Civitate Dei, Civitas Dei, en el libro octavo, capítulo cuarto y especialmente en el libro tercero. Por último, también hace un elogio de Sócrates como vencedor de la muerte, Boecio, en su De Consolatione Philosophiae, de nuevo, fuente de Mecha. Por último, podemos hacer referencia a la obra de Petrarca, en donde Mecha podría haber encontrado varias referencias a Sócrates y a su proceso. En el De Remedii Sutriusque Fortunae se establece la diferencia con el ejemplo de Sócrates entre ser sabio y vivir como sabio. Y en el libro 1, capítulo 117, de Spe Famae Post Obitum, se insiste con el ejemplo de Sócrates en la fama tras la muerte conseguida mediante las obras, repositorio del pensamiento, que es una idea que subyace al conversar con los difuntos de Mecha. En otra obra de Petrarca, el Secretum, libro tercero, se nos recuerda la figura de Sócrates para hablar de la especial vinculación de virtud y vida interior que debe ser el objeto de la búsqueda filosófica para el sabio, que nunca es un extranjero de sí mismo, recordando así otro de los parlamentos de la defensa o apología socrática. Cierro pues esta charla indicando que el título de Apología dado por Mecha, una obra suya, creo que sirve de preludio o ensayo compositivo para su Lus Omni y debe verse, según postulo, en la órbita de la obra homónima de Platón en que se narra el proceso de Sócrates. En esta obra se relata no solo la defensa judicial del filósofo, sino se insiste en la idea de la fidelidad a sí mismo demostrada en un momento de especial dificultad, la prueba por la que pasa al ser enjuiciado y acusado falsamente. En ella se aborda el tema de la inmortalidad del alma y se concluye, en buena órbita de preparación para la muerte de Ars Bene Moriendi, que la muerte es algo que debe esperarse sin temor. Para Sócrates, más aún, este momento se busca afanosamente como aquel en que el sabio podrá por fin conversar con las almas de otros ilustres buscadores de la verdad. Estas dos ideas, la reflexión sobre la inmortalidad del alma y la búsqueda del diálogo con los sabios, a través de sus escrituras, reaparecen en la Apología y en Lus Omni de Mecha. Y habida cuenta de la especial relación entre la escritura de estas obras y el magisterio que sobre ellas ofrece Petrarca, amén de la concomitancia de circunstancias vitales por las que pasan Sócrates y Mecha, los dos acusados y enjuiciados, no sería descabellado pensar que, ya sea directa, ya sea indirectamente, la apología platónico-socrática ha jugado un cierto papel como influjo en las obras del escritor catalán. Muchas gracias.